es David Molina y vamos a presentar la unidad 3. Distribución de probabilidad discreta. Variables aleatorias. Definiciones. Una variable aleatoria es aquella que casi siempre representa por x, que tiene un valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variedad aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Las variables aleatorias discretas tienen un número fijo de valores o números de valores contables, donde contable se refiere al hecho de que puede haber un número infinito de valores, pero pueden ocasionarse en un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0, 1, 2, 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con medición a escala continua, de manera que no existen huecos o interrupciones. Requisitos de distribuciones de propiedades. La sumatoria de Px es igual a 1, donde x asume que todos los valores posibles, la suma de todas las probabilidades debe de ser 1. Pero valores como el 0.999 y el 1.001 son aceptables porque son resultados erróneos al redondeo. 0 debe ser menor que P, pero P tiene que ser menor a 1. Para cada valor individual es X, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identifica los resultados inusuales de la regla de prácticas de las desviaciones. Valor máximo común es igual a la media más 2 desviación estándar. El valor mínimo común es la media menos 2 desviación estándar. Según la regla práctica de desviaciones, la mayor de los valores debe crear dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que el valor difiera de la media o los dos valores de la estándar. Es importante saber que el uso del número 2 es la regla práctica de las desviaciones. Es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como para guía, por lo que se debe ser totalmente rígida. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Reglas del evento inusual para la estadística inferencial. Si con su supuesto dado probabilidad de un evento particular, observando por ejemplo 992 caras de 1000 lanzamientos de monedas y exactamente pequeña, concluimos que el supuesto probabilidad no es correcto. Uso de propiedades para determinar resultados inusuales. Número de inusuales altos de éxito. X éxito es un ensayo de un número de inusualmente alto de X. Si la probabilidad de X o más éxitos es un poco probable, como una probabilidad de 0.0 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma: Px o más menor a 0.05. Números inusualmente bajos de éxito. X éxitos en n ensayos en un número insultamente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxito un poco probable, como la probabilidad del 0.05 o menor. Ese criterio puede expresar de la siguiente manera: Px o menos menor a 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se podría usar otros valores como
0.01 para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por al azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Definiciones. La media es una variable aleatoria discreta. Es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar que ese medio es como un valor esperado, en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera infinita. El valor esperado es una variable aleatoria discreta que se denota con E y representa el valor promediado de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de x por px. Es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de x son números enteros. Ejemplo. Genera vástagos. Considerando que los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes de las vainas verdes y amarillas. En estos casos consideramos la probabilidad de que los vástagos tengan una vaina verde de un 3/4 o 0.75, es decir, P verde es igual a 0.75. Ejemplo. Genética, vástagos, reglas de práctica de las desviaciones. La media del número de guisantes de vainas de verdes es de 3.8 y la desviación estándar es de 1. Utilice esos resultados de las reglas prácticas de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base a los resultados, determine si el ineventual resulte 5 vástagos de guisante y encontrar solo uno de ellos que tiene verde. Probabilidad de los guisantes. Nos vamos a calcular probabilidad de distribución. Escogemos binomial y somos pendejos. Ok, entonces anotamos X. Anotamos las posibilidades del 0 al 5. Ok, ahora sí, nos vamos a calcular probabilidad de distribuciones y binomial. Ok, aquí seleccionamos probabilidad, número de intentos 5, evento 0.75, que es lo que nos da problema, y agarramos la columna X. Ok, y insertamos. Ok, pues aquí nos da los resultados. Nos da una probabilidad en 0 del 0.0009. En 1 me da una probabilidad del 0.014, que sería el 14%. En la 2 nos da una probabilidad del 0.087, que sería el 8%. En el 3 nos da una probabilidad del 0.2636, que sería un porcentaje del 26.36%. En 4 nos da un 0.3955, que sería un 39.55%. En el 5 nos da un 0.2373, que sería un 23.73%. Ok, el problema nos pide que cuál es la probabilidad de que salga un guisante. Para eso pues utilizaremos 1 y pues el menor, que sería el 0. Y pues seguimos. Solución a la práctica de desviaciones. Al realizar la regla de práctica de desviaciones podemos calcular diferentes máximos común y mínimo común de la siguiente manera. Máximo común, la media más 2 de desviación estándar, que esto sería 3.8 más 2 por 1.
que nos da un total de 5.8. El valor mínimo común es de la media menos 2 variación estándar. Esto es igual a 3.8 menos 2 por 1, que nos da un total de 1.8. Con base a estos resultados, consideramos que para los grupos de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes por los discretos, sería inusual obtener solo un vástago de guisantes verdes, por lo cual el valor 1 está fuera de este rango de valores comunes, o sea, 1.8 a 5.8. En este caso, el valor máximo es común es de realidad de 5, ya que el número más grande posible de guisantes con vainas verdes es ese. Ejemplo, identificar los resultados inusuales de probabilidad. Utilice la probabilidad para determinar si 1 es un número inusual bajo las guisantes con vainas verdes, cuando resultan 5 veces las pares de guisantes amarillos verdes, tomando en cuenta la probabilidad de vainas verdes del 0.75. Si determina que 1 es un número bajo de guisantes con vainas verdes, de su total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad para obtener 1 o menos de los siguientes. T1 o menos T de 1 a 0. Esto pues tenemos que hacer la sumatoria, donde es 0.015 más 0.001, que nos da un total de 0.016. Puesto la probabilidad de 0.00 es menor al 0.05, concluimos que el resultado de planetas guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy pocas probabilidades de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. Ejercicio. Identificar los resultados inusuales con probabilidades. Utilice la probabilidad para determinar las siguientes preguntas. De los guisantes como vainas verdes, cuando resultan dos bajantes de progenitores con pares de genes verdes amarillos, tomando en cuenta que la probabilidad de verde es del 0.75. Ok, igualmente nos vamos a calcular probabilidad de distribución binomial, con la diferencia de que ahora no va a ser 5, sino 8, nos vamos 0.5 y en la columna X. Ok, bueno, pues nos arrojan los resultados. El que más me interesa ahorita para el inciso A era que cuál es la probabilidad exactamente de que fueran 3. Esto pues va a ser un 0.023, que sería un 2.3%. Y para el inciso B, pues tendríamos que hacer la sumatoria del 3, 2, 1 y 0. Calcule la probabilidad para obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Calcule la probabilidad para obtener 3 o al menos. Definiciones. La distribución de propiedad binomial resulta de un procedimiento de completar los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta la probabilidad de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben calificarse en dos categorías generalmente llamadas éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual de todos los ensayos. Notación de distribución de propiedad binomial. E y F, éxito y fracaso, denotan las dos categorías posibles en todos los resultados. P es igual a P, probabilidad de un éxito. PF es igual a 1 menos P igual a Q, probabilidad de un fracaso. N denota el número fijo de ensayos. X denota el número específico de éxitos
en ensayos, de manera de que X puede ser a cualquier número entero entre 1 y n. P denota la probabilidad de éxito de n ensayos. Q denota la probabilidad de fracasos de uno de los n ensayos. Px denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en ensayos. Definiciones. Determinación de éxito que se utiliza en un arbitrario no es necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de estas dos categorías posibles pueden denotarse con éxito, siempre y cuando la posibilidad de identificar como P. El valor de Q puede cualquier siempre representar 1. Si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95, que eso es igual a 0.05. Siempre que utilice la distribución de propiedad binomial, asegúrese de que Q y P se refieran a la misma categoría, denotada como éxito. Ejemplo, donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre de 45% tenía el grupo O, según los datos de programación Now, New York, Long. Obtén la siguiente probabilidad para seleccionar 5 donadores al azar N5 y P igual a 0.45. Calcule cuál es la... Ok, aquí para calcular los donadores de sangre nos vamos a calcular distribución y binomial. Ok, vamos a seleccionar probabilidad en números de 0.5. En la probabilidad del evento vamos a poner 0.45, que nos da el dato. Y vamos a escoger la columna. Ok, ok. Y pues nos va arrojando los datos. Igual podemos calcular probabilidad binomial. Okay. Podemos escoger el de probabilidad acumulada, y esto nos ayuda a que nos arroja el dato. Se va sumando del 0, el 0 y el 1, el 2, 1 y 0, y pues hasta llegar a 1, que sería nuestro 100%. Ok, con base a esto pues vamos a responder las preguntas de esta presentación. Ok, primero pues vamos a sacar las probabilidades que hay para este ejercicio. Vamos a probar probabilidad de distribución binomial. Ok, aquí le cambiamos a 14. En evento de probabilidad nos lo da en 40, la columna X. Y, ok. Y pues nos arroja los datos. Igual nos vamos a gráfico a calcular probabilidad binomial y lo agarramos en probabilidad normal. El otro era acumulado y pues aquí nos arroja los datos. Identificación de resultados inusuales en la regla de práctica de desviaciones. Valor máximo común es igual a la media más 2 desviación estándar. Valor mínimo común es igual a la media menos 2 desviación estándar. Según la regla práctica de desviaciones, la mayoría de los valores debe caer entre 2 desviaciones estándar de la media. No es común que el valor difiera de media a desviación estándar. Es importante saber que el número 2 de la regla práctica de las desviaciones es cierto punto aleatorio y que la regla sirve para una guía, por lo que totalmente difícil.
Ejemplo, genética. En un experimento, Mabel tuvo 580 visitantes. Afirmó que el 75% de 400 tendría vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Supongamos que obtenemos un grupo de 580 vainas de guisantes. Calcule la media de la desviación y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. La media sería de 435 y la desviación estándar sería de 10.42. Utilice la regla práctica de desviaciones para calcular el máximo común y el valor mínimo común de guisantes verdes. Con base a estos números podría concluir si el real de 400 variedades verdes es inusual. No, es correcto, ya que es muy usual. Esto sugiere que el 75% propuesto por Miguel es erróneo. No, al contrario, es correcto. Ejercicio de votaciones de elección. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos estimados fue del 61%. En una encuesta se preguntaron a 1.002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. Calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en el grupo de 1.002 individuos. La media nos dio un total de 611.2 y la desviación estándar de un 15.44. En la encuesta de 1.102 personas, 701 dirigidas habían votado en la última elección presidencial, según los datos de ICR Research Group. Es congruente este resultado de la tasa real de votos estimados o improbable que ocurra en la tasa real del 61%. No, ¿por qué? Debido al valor máximo y al valor mínimo que se encuentra entre el 580.2 y el 642.08. Con base a estos resultados, parece que los resultados exactamente de votaciones se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. No, ya que estos pueden mentir. Definiciones. Distribución de Poisson. En una distribución de probabilidad directa que se aplica a las ocurrencias de eventos durante un intervalo de especificaciones, la variable aleatoria x es un número de 2 veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de un evento ocurra x veces durante un intervalo está dada por la fórmula Tx es igual a la media x por e a la menos media sobre donde e es igual a 2.71. Requisito para la distribución de Poisson. La variedad aleatoria de x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. La ocurrencia debe ser aleatoria. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Las ocurrencias deben tener uniformemente distribuciones dentro del intervalo de considerar. Parámetros de distribución de Poisson. La media y la desviación estándar. Diferencia entre la distribución de Poisson y la distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de muestra n y la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. La distribución binomial de valores posibles en variables aleatorias x son 1, 2 y n infinito. Para los valores posibles de x, la distribución de Poisson son 1, 2, 3 y sin límite superior. La distribución de Poisson con aproximación a distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando es n en grande o p en pequeño.
Requisitos para utilizar la distribución de Poisson como aproximación de la distribución binomial. Cuando n es mayor o igual a 100 y np cuando es menor o igual a 10. En un periodo reciente de 100 años hubo 37 grandes terremotos con la magnitud de 6 de al menos 6 en escalas de Richter. En este mundo, según los World Alertment y Book and the Fact, suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media de números de grandes de un terremoto que ocurre cada año, que pues como saber sería 93 sobre los 100 años, que nos daría un punto 93, que sería un 93%. Si Px es la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, calcule PO. P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Terremotos. Vamos a calcular probabilidad de distribución en Poisson. Ok, aquí va a ser 93. En la media 93 seleccionamos la columna X. Ok. Y pues nos arroja los datos, donde la probabilidad de que no haya ningún terremoto es del 0.3945, de que haya 1, 3669, de que haya 2.1706 y así consecutivamente. Los resultados reales son los siguientes: 47 años con 0 grandes terremotos, 31 años con un gran terremoto, 13 años con 2 grandes terremotos, 5 años con 3 grandes terremotos, 2 años con 4 grandes terremotos, 0 años con 5 grandes terremotos, 1 año con 6 grandes terremotos y 7 años y 1 año con 7 grandes terremotos. ¿Qué diferencia hay entre los resultados reales y la probabilidad obtenida? Solo los 6 y 7 grandes terremotos son los que no se son los que hacen diferencias, mientras que los demás se encuentran dentro de los parecidos. Al parecer, la distribución de Poisson es un buen modelo. Sí, es un buen modelo. Ejercicios muestrales de homicidios. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, dirigido según por A Clear Room, Not the One Destruction, a Model Home for Home Dirt in the Rush, Beef, 1991, de Wilson, a Richmond and Mathematics y Component Dutch. Para un día seleccionar al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes de homicidios sea 0. Entonces, para la probabilidad de los homicidios, nos vamos a calcular probabilidad de distribución Poisson. Aquí la media es de 31.17. Lo redondeamos a 32. Seleccionamos la columna X y en OK. Ok, ahí nos arrojan los datos de que la probabilidad de que hayan 0 homicidios es del .7261, de que hayan 2, 23.23, de que hayan 2, el 0.3717, de que hayan 3, es del 0.0036 y así consecutivamente. Sería un 0.72, que sería un 72.61%, 1, un 23.23%, 2, un 3.71%, 3, un 0.039% y 4, un 0.0031%.
Compare las probabilidades calculando los siguientes resultados. 268 días, ningún homicidio. 79 días, un homicidio. 17 días, 2 homicidios. Un día, 3 homicidios. No hubo días con más de 3 homicidios. La distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Sí, ya que como podemos ver, igualmente el de 4 homicidios está muy por debajo de una probabilidad. Probabilidad de distribución normal. Su gráfica tiene forma de campana. La curva tiene una forma de campana y simétrica. Posee una media igual a 0 y tiene una desviación estándar igual a 1. Definiciones. Una distribución aleatoria tiene una distribución uniforme y sus valores se disparan uniformemente a través del rango de probabilidades. La gráfica es una distribución uniforme que tiene una forma rectangular. La distribución normal estándar y es una distribución normal de probabilidades con una media de 0 y una desviación estándar de 1. Y el área total bajo la definición de la ciencia es igual a 1. Puntuación de X, distribución a lo largo de la escala horizontal y la distribución normal del estándar. El área, región bajo la curva. Valores críticos, es la distribución normal y el valor crítico de la puntuación Z en el límite que supera las puntuaciones Z probables que son improbables. Objetivos, calcular el área o probabilidad o frecuencias relativas que corresponden a las diversas regiones bajo la gráfica de distribución normal estándar. Calcular la puntuación Z correspondiente al área bajo la curva. Ejemplo de termómetros científicos. La Precision Scientific Industry Company fabrica termómetros que se supone que deben de dar lecturas de 0 grados en el punto de congelación del agua. Las pruebas que se muestran tan grandes en estos instrumentos se revela que en el punto de congelación del agua algunos termómetros daban lecturas por debajo de los 0 grados, denotadas como números negativos, y en otras daba lecturas por encima de los 0 grados, denotadas como números positivos. Suponga que la lectura media es de 0 grados y que la desviación estándar de las lecturas es de 1 grado. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Okay. La primera pregunta sería, si se elige un termómetro, al azar calcule la probabilidad de que el punto de congelación del agua de la lectura sea menor que 1.27 grados. Okay. Para esto nos vamos al Minitab, vamos a calcular probabilidad de distribución normal igual media en 0, desviación estándar en 1, y aquí anotamos 1.27, que son los grados que necesitamos saber, y nos dice que la probabilidad es del 0.89.7, esto sería un 89.79%. Igualmente se puede graficar, vamos a probar la distribución, ver gráfica, ok. Distribución normal, la media en 0, desviación estándar en 1. Aquí elegimos el lado izquierdo y anotamos 1.27, que son los grados, y ok. Y podemos corroborar que la probabilidad es del 0.8990. De ahí en el segundo nos pide que calculemos la probabilidad al seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba del 1.23 grados. Ok, igualmente nos vamos a gráficas, probabilidad de distribución, ver que normal, la media en 0, desviación estándar en 1, y aquí nos vamos al lado derecho.
ponemos menos 1.23, le damos en OK y pues nos da como resultado que la probabilidad es del 0.8907. OK, ahora nos pide calcular la probabilidad de que un termómetro elegido arroje las lecturas en el punto de congelación del agua entre 2 grados y 1.5. OK, aquí nos vamos a gráficas, distribución, ver, OK. Igualmente, la media en 0, desviación estándar en 1. Aquí vamos a elegir los datos de en medio y pues arrojamos los que nos piden. Menos 2 y 1.50. OK. OK, entonces la probabilidad de que sea entre menos 2 y 1.5 es del 0.9104%. Punto 4. Calcula la temperatura correspondiente al P95, el percentil 95. Es decir, calcula la temperatura que supera el 95% inferior y el 5% superior. Para esto nos vamos a calcular probabilidad de distribuciones normal. Vemos que sea la media en 0, la desviación estándar en 1 y el en 1.95. Eso nos da como resultado un 1.64481. Eso pues lo corroboramos utilizando la gráfica. Es 1.64485, OK. Y pues nos da el punto 95, que es el 90. OK, de ahí nos vamos al siguiente ejercicio, igualmente de los termómetros, pero igualmente nos da una media del 0 y una desviación estándar del 1 por 1 grado. Si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que el punto de congelación del agua, la lectura menor a 85 grados. OK, para esto nos vamos primero a calcular la distribución normal, el constante en 85. OK, eso nos da un 0.8023, que será un 80.23%. Vamos a la gráfica, probabilidad. OK, escogemos lado izquierdo, valor en X. OK, y pues igualmente podemos ver que menor a 85 grados siempre va a ser el 80.23%. OK, de ahí nos pide calcular la probabilidad al seleccionar al azar un termómetro de lectura del punto de congelación por arriba del menos 0.2%. OK, esto igualmente nos vamos a gráficas. Ver, OK. OK, como es un número menor, nos vamos al lado derecho y colocamos el menos 1.12. OK, y nos arroja que menos 1.12 hacia arriba hay un 0.86%. Okay, de ahí nos pide calcular la probabilidad del termómetro elegido arroja una lectura en el punto de congelación entre el 1 y el menos 1 y el 1. OK, para eso vamos a gráficas, que sea 0. OK, seleccionamos por en medio de menos 1 a 1 a 1 grado. OK, y nos arroja que hay un 0.6827, que sería un correspondiente al P99, el percentil 99, es decir, calcula la temperatura que supera el 99% inferior y el 1% superior. Para esto nos vamos a calcular probabilidad normal.
9.99. Okay. Esto nos da 2.23, 2.32635. Esto lo puedo graficar. La derecha. Y 2.32. 2.3263. Y pues ahí está el 99. Ok, de ahí nos vamos al punto 5. Calcula las temperaturas superando el 0.5% inferior y el 1.5% superior. Ok, vamos a calcular probabilidad normal. Aquí es inversa. Ok, como vemos, nos salió 2.57583 en negativo y el otro en positivo. Ok, vamos a gráficas, vamos a probarlo. Escogemos extremos y anotamos 2.57, 58.3. Y pues ahí está el 5% de ambos lados. Ejemplo, altura de entrada de casas. La entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies 8 pulgadas u 80 pulgadas. Suponga que la altura de los hombres se distribuye de manera normal, con una medida del 69 pulgadas y una desviación estándar del 2.8 pulgadas. 1. Calcule la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpearse la cabeza al medir 80 pulgadas. Ok, para esto nos vamos a las gráficas. Distribución de propiedades. Ver la probabilidad. Escogemos el normal. La media, pues nos dice que es de 69 pulgadas con unas desviaciones estándar del 2.8. Ok, vamos aquí en área. La probabilidad es del 0.0 y a cuánto vamos a evaluar. Aquí va a ser a 80 pulgadas. Esto nos da un total. ¿Okay? Esto nos dice que la probabilidad es de un 0.00042.7, que vendría siendo un 0.00040.422%, o sea que es muy nula la posibilidad de que alguien se tenga que agachar. En el punto 2, de acuerdo a los datos de porcentaje de los hombres, será menor a 65 pulgadas. Pues igualmente, damos control E, ya que es la misma ruta. Cambiamos a 65. Como esta vez quiero saber los menores, nos vamos al lado izquierdo y damos OK. Ok, aquí pues ya nos arroja menores a 65, es un 0.07656, que viene siendo un 7.65%. En el punto 3, de acuerdo a los datos de porcentaje de hombres entre 72 y 80 pulgadas. Ok, pues aquí vamos a gráficas. De ahí distribución. Reproducción, ajá.
normal, ok. Y aquí vamos a escoger el que está en medio. Eso pues porque queremos saber cuánto hay entre un porcentaje y otro. Aquí serían 72 y en el otro serían 80. Ok. Y pues aquí nos arroja el resultado que entre 72 y 80 hay una probabilidad del 0.1419, que sería un 14.19%. De ahí nos vamos al siguiente ejercicio. Pesos al nacer. Los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal, con una media del 3.400 gramos y una desviación estándar de 495 gramos. El Hospital de New General requiere un tratamiento especial para los bebés que pesan menores de 2.450 gramos, inusualmente ligeros, o más de 4.390 gramos, inusualmente pesados. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que requieren un tratamiento especial porque tienen esos al nacer correspondientes entre los 2.450 gramos y los 4.300 gramos? Ok, para esto nos vamos a ir a las gráficas, distribución, ver, ok, normal. Aquí vamos a cambiar la media a 3.420 y con una desviación estándar de 495. Ok. Aquí como quiero saber, nos vamos, primero quiero saber los que están del lado derecho para saber quiénes tienen menos de 2.450. Ok. Lo cual es el 0.02502, que sería un 2.50%. Igual nos damos control E. Pero ahora nos vamos al lado derecho y agregamos el 4390. Ok. Y aquí nos arroja que es el 0.02502, que sería igualmente el 2%, 2.5%. Ok. Punto 2. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que requieren tratamiento porque su peso el porcentaje es menor? Ok, punto 1. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que no requieren un tratamiento especial por tener los pesos al nacer compendiendo entre los 200, los 2.450 y los 4.390 gramos? Ok, para esto nos vamos a las gráficas, probabilidad de distribución, eh, gráficas, de distribución, ver, ok, normal, los 3.400 que es el estándar, la desviación de estándar que es de 495. Ok, aquí nos vamos a ir al de en medio. Esto debido a que vamos a agregar los 2.450, que es el mínimo, y los
4.390. Ok. Y eso nos arroja un 95% o un 0.95, que es que no requieren tratamiento. Ok. Punto 2. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que requieren un tratamiento especial porque su peso al nacer es menor a 2.450? Ok, para eso vamos a las gráficas, probabilidad, ver, ok. Uh Aquí como que vamos a ver que son menores, es hacia la derecha, 4.50, ok. Y nos dice que es un 0.02000 que sería un 2.5%. Igual, para inciso 3, ¿cuál es el porcentaje de bebés que requieren un tratamiento especial porque su peso al nacer es mayor a 4.390? Vamos a gráfica, especial, ver gráfica, ok, ok. Como queremos saber mayor, hacia la derecha, agregamos las cantidades, 2.390, ok. Y pues igualmente nos arroja un 2.5%. ¿Ok? Y pues como podemos corroborar, 2.5% más 2.5% más el 95%, pues nos dan un 100%. Distribución muestrales y estimados. Definiciones. La distribución muestral o un distribuciones muestrales y estimadores. La distribución muestral de un estadístico es como una media muestral o una producción muestral. Es una distribución de todos los valores de estadísticos cuando se obtienen todas las muestras posibles de un mismo tamaño n en la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales, donde todas las muestras tienen un mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la varianza es la distribución de las varianzas muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño en n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la proporción, la distribución de proporciones muestrales, donde todas las muestras tienen un mismo tamaño en muestra n y provienen de la misma población. Estimadores integrados. Los siguientes estimadores son estimadores integrados, es decir, consideramos que el valor paramétrico poblacional, la media, la varianza y la proporción. Estimadores sesgados. Los siguientes estimadores son estimadores sesgados, es decir, no coinciden en el parámetro poblacional. La media, el rango. Desviación estándar. Nota, es importante que las desviaciones estándar muestrales no coincidan con la desviación estándar poblacional, pero el sesgo es realmente pequeño o una muestra grande, de manera que S es un menudo y se realiza de estimas cuando F sea un estimado sesgado o definiciones. Teorema del límite central. Plantea que es una población con cualquier distribución. La distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la distribución de medias muestrales puede aproximarse por medio de la distribución normal, incluso si la población original no está distribuida normalmente. La distribución original tiene una media y una desviación estándar, entonces la media es la media de las muestrales, también será media, y la desviación estándar de las medias muestrales será donde el tamaño de la muestra. Conclusiones.
el promedio de la muestra es mayor al estimado de la media de la población. La desviación estándar de la muestra es mejor estimador que la desviación estándar de la población cuando esta última se divide entre la raíz cuadrada. Distribución de probabilidad normal. Teorema de límite central. Ejercicio. Demostrar la teoría del límite central a partir de la distribución triangular con 5000 datos. Primero nos pide generar una distribución triangular con 5000 datos. Ok, esto pues ya lo hicimos. Para esto pues agarramos triangular. Nos vamos a calcular. ROM data. De ahí triangular. Y pues nos arrojan los datos. Triangular. Escogemos 5000 datos. Triangular. Del 0. Mínimo 1 y a 6. Y ok. De ahí el N2 pues hacemos que se repitan 2 veces del 1 al 5 del 1 al 2500, en el 4 del 1 al 1200, en el 10 del 1 al 5000, al 500 y de 20 sería de 1 a 250. Ok, de ahí nos pide generar las muestras que serían esas. Luego hay que almacenar las medias. Ok, para almacenar las medias nos vamos a estadística, estadística básica y storytelling. Ok, nos vamos a seleccionar triangular, N2 y ok. Vamos en opciones, dejamos igual, ok. Estadísticas, solo la media, ok y ok. Y ahí quedaría el N2. Control E. Seleccionamos el 4, ok. Seleccionamos el 5, está, control E. Colocamos el 10, ok. Control E y el 20. Okay. Y pues ya nos dan los muestreos. De ahí, punto 4, mostrar las estadísticas de discapacidad media y vías de estándar. Para esto nos vamos a calcular estadística, estadística básica, display, seleccionamos triangular y todas las medidas. Para esto hacemos todo y dejamos solo la media y la división estándar. Okay. Okay. Y pues ya nos arrojan los datos. La media, como podemos ver, pues es 2.213. Esta no varía, esta no varía aunque aumente o disminuya la cantidad de repetidas que tiene, pero en cambio la desviación estándar sí, ya que esta entre más aumenta, disminuye su porcentaje. Ok, hay que hacer una gráfica. Programa. Con curvatura. Ok. Seleccionamos el triángulo, el triangular, las medias.
todas en una misma gráfica. Okay. Y como podemos ver, todas están centradas en un mismo punto. Una gran cuartilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de punto X y Y donde cada valor X contiene un conjunto original de datos muestrales y cada valor Y es una puntuación Z correspondiente, es un valor cuantilar esperado de distribución normal estándar. Procedimiento de determinación de racionalidad suponiendo los datos provienen de una población distribucional de manera normal. Histograma. Constituye al histograma, rehace la normalidad en un histograma de dicho forma de campana. Valores atípicos. Identificación de valores atípicos. Rechace la normalidad si existe de más de un valor atípico. La presencia de un valor atípico podría ser un error o resultado de una variación por el azar, pero sea cuidadoso, ya que incluso un valor atípico podría tener un efecto importante en los resultados. 3. Gráficas cualquier normal. El histograma es básicamente simétrico y tiene cuando mucho de un valor atípico. Utilice la tecnología para mejorar la gráfica cuantilar normal. Utilice los siguientes criterios para determinar si la distribución es normal o no. Los criterios pueden utilizar la flexibilidad de muestras pequeñas, pero se deben de ser más estrictos en caso de muestras grandes. Distribución normal. La distribución de la población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a las líneas rectas. Si los puntos no revelan ningún patrón simétricamente que sean diferentes a la línea recta. No es una distribución normal si la distribución de la población no es normal. Se aplican algunas de las dos siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de las rectas. Los puntos se muestran de un patrón simétrico no es una recta. Distribuciones de propiedad de natura. Distribuciones de probabilidad normal. La evaluación de la normalidad. Ejemplos. Resultados de exámenes de salud de hombres. Realice la evaluación de normalidad de la siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a un examen de salud. En este vamos a evaluar la estatura, el peso, el pulso y el índice de masa corporal. Ok, para calcular esto nos vamos a estadística básica y normal steps. Aquí vamos a hacer el advancement, vamos a evaluar, vamos a seleccionar lo que vamos a evaluar, que sería la estatura. Ok. La estatura. Ok. Y como podemos ver, pues la media es de 68.33, desviación estándar de 3.20. El número pues son los datos de hombres, el AD que sería de punto 267 y una P de 0.66. Y pues está dentro de la tolerancia, no se debe de descartar. Okay. De ahí nos vamos. Evaluamos el peso. Okay. Igualmente está dentro del rango con el P de 0.552. Okay. Nos vamos al pulso. Okay. Y aquí encontramos un primero que no está
nuestro rango de normalidad debido a que el P es menor a 0.10. Ok, y pues se ve claramente como la distribución no es normal. Y es, okay. Igualmente este no está dentro de lo normal ya que esta es menor a 1.10. Okay. De ahí pasamos al segundo ejercicio, el resultado de exámenes de salud de mujeres. Igualmente vamos a someter los estudios para ver si están dentro de la normalidad. Igualmente para la estatura, el peso y el pulso. Okay. Igualmente nos vamos a gráficas, estadística, estadística básica y test de normalidad. Vamos a estaturas. Okay. Y podemos ver que está dentro de la normalidad ya que su evaluación de P es de 0.80. El peso. El peso está fuera de, ya que su P es de 0.1, muy bajo. El pulso también está fuera. Y por último el IMC, el cual igual de manera está fuera de. Okay. Requisitos. Se trata de una muestra aleatoria simple de un tamaño n en una población donde la proporción de éxito es P, o bien la muestra de resultados realiza n ensayos independientes de un efecto binomial. En la probabilidad de éxito es P. NP es mayor a 5 y PQ es mayor que 5. Parámetros de aproximación. La distribución de propiedades de variación aleatoria X pueden aproximarse por medio de una distribución normal con los siguientes parámetros. La media es igual a NP y la desviación estándar es igual a la raíz de n. Distribución de probabilidad normal. La distribución normal como aproximación a la distribución binomial. Ejemplo, encuesta por correo. La campaña de correos Swift River realizó una encuesta, la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Suponga que el formato de encuesta se envió a 40,000 personas y que para este tipo de encuestas el verdadero objetivo de la encuesta era conseguir un banco al menos de 1150. La dirección de correo electrónico calcula la probabilidad de obtener al menos 1150 respuestas de dirección electrónica. Ok, primero dice calcule la probabilidad binomial. Para esto nos vamos a estadística básica, gráficas, probabilidad de distribución, ver probabilidad, ok. Este normal, nos vamos a binomial. Aquí va a ser el número que van a ser los 40,000. Y aquí el evento de probabilidad, que es del 0.03%. Aquí en la probabilidad vamos a poner las 1150 personas. Y como quiero saber,
sería 50 hacia la derecha. Ok. Esto nos arroja que el 0.9313, o sea, el 93.13% hay de probabilidad. De ahí dice, calcula la distribución normal como aproximación de distribución binomial. Pues igualmente nos vamos a las gráficas, probabilidad, ver probabilidad, igual, y nos cambiamos a normal. Ok, aquí nos pide una media. La media, como sabemos, se saca multiplicando el número, que serían los 40.000, por el porcentaje, que es un 3%, lo que nos da un 1200 de media. 1200 de media. Ok, la desviación estándar se saca con la raíz del número, que serán 40.000, por el 3%, que sería el 0.03, por el negativo, que es la no respuesta sería 0.97, que nos daría un total de 34.117, que se puede redondear a 12. Ok, de ahí nos vamos a la derecha, igual en 120. Okay. Como podemos ver, pues es una aproximación, ya que aquí nos dio 0.9286 a comparación del binomial, que nos dio 0.9313. Continuamos con el segundo ejercicio. Ejercicio: donadores universales. El 6% de las personas que tienen sangre O tipo RH, a estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El Hospital Provee Memorial está organizado por una campaña de donación porque necesita sangre de menos de 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea de al menos 10? Calcule la probabilidad binomial. Okay, para esto igual nos vamos a gráficas. Gráficas. Okay. Nos volvemos a regresar a la probabilidad binomial. Okay. El número, que van a ser los 200 personas, y el evento, que son el 6%, que va a ser el 0.06, y las personas que al menos serían 10. Okay. Eso nos da como resultado un punto 7657, que sería un 76.57%. Ok, de ahí calcula la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Ok, pues ya vamos a gráfica. Ver. Ok, cambiamos. Y tomamos binomial. Normal. Ok. De aquí otra vez obtenemos una media. Volvemos a hacer la operación. Multiplicamos los voluntarios, que van a ser 200, por
el porcentaje que es del 0.6 serían 120. Una desviación estándar que, pues repito, raíz del número de voluntarios van a ser 200 por 0.6, 0.06. Que nos da un total de 3.36. Ok, bien, nos vamos al área y pues estamos evaluando que sean al menos 10 personas. Ok, como nos damos cuenta, pues su aproximación sería del 0.7242, que sería un 72.42%. Igual, muy parecido, tiene un 4.12% de diferencia, pero pues una aproximación, como bien dice.